¿Por qué un plato que salvó a miles de familias durante generaciones ha desaparecido de todas las ciudades? En 1961, un médico de Cádiz dejó de recetar antibióticos para la gripe. Mandaba a sus pacientes a casa con una instrucción: que sus madres les hicieran caldo de perro. Nunca perdió un paciente. Estos caldos no aparecen en restaurantes, solo sobreviven en las cocinas de abuelas que todavía recuerdan cómo hacerlos. Hoy las honramos repasando 18 caldos españoles que solo sobreviven en los pueblos. Caldo de berzas con pringá andaluz. Este era el caldo que olía a domingo en toda Andalucía. La berza se cocía durante horas con un trozo de tocino, morcilla, chorizo y algo de carne de cerdo. Todo junto en la misma olla, a fuego lento, hasta que los sabores se fundían en un líquido oscuro y denso. La pringá era lo que quedaba después de sacar el caldo. Esa mezcla de carnes deshilachadas que se untaba en pan y se comía como segundo plato. Pero el caldo era el protagonista. Caliente, reconfortante, con ese brillo de grasa flotando en la superficie que prometía calorías y consuelo. En los cortijos de Sevilla y Córdoba, esto se hacía cada semana durante el invierno. Las familias numerosas lo estiraban durante días. El primer día se tomaba el caldo con fideos. El segundo, la pringá con pan. El tercero, lo que quedara mezclado con garbanzos. Nada se desperdiciaba porque no había nada que desperdiciar. Caldo de panocha murciano con habas. La panocha era la mazorca tierna del maíz antes de madurar. Se hervía con habas frescas, hierbabuena y un poco de tocino, hasta crear un caldo dulce y aromático que no se parecía a ningún otro. La hierbabuena le daba un toque fresco que contrastaba con la densidad de las habas. Era el caldo de la primavera, cuando las habas estaban en su punto y las panochas empezaban a asomar en los campos. Las mujeres recogían la hierbabuena del huerto por la mañana temprano, cuando todavía conservaba el rocío y su aroma era más intenso. Los agricultores murcianos lo tomaban al mediodía, antes de volver al trabajo. Les daba energía sin pesarles en el estómago. Era ligero pero nutritivo, fresco pero reconfortante. Un equilibrio que ningún nutricionista moderno ha conseguido mejorar. Se bebía directamente del cuenco de barro, las manos curtidas por el sol sosteniendo aquel recipiente que sabía a tierra y a sudor honrado. La razón por la que desaparecieron. Estos caldos no murieron de muerte natural. Los mataron los supermercados, las prisas y la vergüenza. Cuando España empezó a modernizarse, todo lo que oliera a pueblo se convirtió en sinónimo de atraso. Las familias que emigraban a las ciudades dejaban de hacer estos caldos. No porque no supieran, sino porque no querían que sus vecinos pensaran que venían de un pueblo pobre. Preferían comprar sopas de sobre que olían a progreso aunque supieran a cartón, y así, generación tras generación, el conocimiento se fue perdiendo. Las madres dejaron de enseñar a sus hijas. Las hijas no preguntaron porque no les interesaba. Y ahora, cuando queremos recuperar esos sabores, ya no queda casi nadie que los recuerde. Sopa de collejas o tagarninas silvestres. Las collejas crecían en los márgenes de los caminos. Las tagarninas brotaban en los campos sin que nadie las plantara. Eran verduras gratis que solo los pobres se molestaban en recoger. Se hervían en agua con un poco de ajo, aceite y pan duro hasta formar una sopa verde y amarga que los niños odiaban y los adultos adoraban. El amargor era su secreto. Limpiaba el paladar y despertaba el apetito cuando no había nada más que comer. En los pueblos de Andalucía, las mujeres salían al campo con cestas a primera hora de la mañana. Conocían los lugares exactos donde crecían las mejores collejas. Ese conocimiento se transmitía de madres a hijas como un tesoro. Hoy casi nadie sabe distinguir una colleja de una mala hierba. Caldo de perro gaditano con naranja. El nombre asustaba a los forasteros, pero el caldo de perro no llevaba perro. Llevaba pescado fresco, naranja amarga, ajo y aceite de oliva. Era el caldo de los pescadores de la bahía de Cádiz, hecho con lo que sobraba de la pesca del día. La naranja amarga era el ingrediente mágico. Le daba un toque ácido que cortaba la grasa del pescado y convertía un caldo simple en algo extraordinario.
No valía cualquier naranja. Tenía que ser amarga, de las que crecían en los patios de las casas gaditanas. Los pescadores lo tomaban al amanecer, antes de salir al mar. Decían que prevenía los mareos y daba fuerza para tirar de las redes. Los médicos del pueblo lo recetaban para la gripe, para el catarro, para cualquier cosa que necesitara calor y vitaminas. Sopa de hinojos manchega de campo. El hinojo silvestre crecía por toda la Mancha. Se recogía en otoño, cuando los tallos estaban tiernos, y se hervía con patatas, ajo y un chorro generoso de aceite, de oliva. El sabor anisado del hinojo transformaba una simple sopa de patatas en algo memorable. Era dulce sin llevar azúcar, aromático sin llevar especias. La naturaleza había hecho todo el trabajo. Los niños acompañaban a sus abuelas en la búsqueda, aprendiendo a distinguir el hinojo bueno entre la maleza seca, mientras el viento de octubre levantaba el polvo de los caminos. Las familias manchegas guardaban el hinojo seco para el invierno. Lo colgaban en manojos en la despensa y lo iban usando poco a poco. Un manojo duraba semanas y daba sabor a decenas de comidas. Era el condimento gratis que convertía la pobreza en abundancia. Todavía hoy, el olor del hinojo seco transporta a muchos a aquellas cocinas de lumbre baja, donde las ollas borboteaban despacio y las conversaciones fluían al ritmo pausado de la vida rural. Lo que los pueblos saben y las ciudades ignoran. En los pueblos la comida todavía sigue el ritmo de las estaciones. Se come lo que hay, cuando lo hay. No, hay fresas en diciembre ni calabaza en julio. Esa limitación, que en las ciudades parece un atraso, es en realidad una sabiduría que hemos perdido. Los caldos de esta lista solo se pueden hacer en ciertas épocas del año. El caldo de navizas, en invierno. El de panochas, en primavera. El de castañas, en otoño. Cada estación tiene sus caldos, y cada caldo tiene su momento perfecto. Los supermercados nos han convencido de que podemos comer cualquier cosa en cualquier momento. Pero esa abundancia artificial tiene un precio. Hemos perdido la conexión con la tierra, con los ciclos naturales, con el placer de esperar algo porque solo está disponible unas semanas al año. Caldo de navizas gallegas con unto. Las navizas eran las hojas tiernas del nabo, cortadas antes de que el bulbo engordara. Se hervían con unto, esa grasa de cerdo curada que los gallegos guardaban como oro en la despensa. El unto le daba al caldo una untuosidad que ningún aceite podía igualar. Se derretía lentamente en el agua caliente y envolvía las navizas en una capa brillante y sabrosa. Era grasa pura, sí, pero era la grasa que mantenía vivos a los gallegos durante los inviernos más duros. En las aldeas del interior de Galicia, esto se comía casi todos los días de diciembre a marzo. Las navizas aguantaban las heladas mejor que cualquier otra verdura. Cuando todo lo demás moría en la huerta, las navizas seguían creciendo. Rancho canario con garbanzos y fideos. El rancho canario era diferente al rancho de la península. Llevaba garbanzos, fideos gordos, papas, calabaza y un trozo de carne de cerdo. Todo cocido junto hasta formar un guiso espeso que era más potaje que caldo. Los fideos gordos eran fundamentales. No servían los finos, que se deshacían. Tenían que ser gordos, de los que aguantan la cocción larga y se hinchan absorbiendo todo el sabor del caldo. En las islas esto se hacía los domingos. La olla se ponía al fuego a primera hora de la mañana y se dejaba cocer hasta la hora de comer. La casa entera olía a rancho y los niños esperaban impacientes a que la madre levantara la tapa y anunciara que estaba listo. Sopa de tomate extremeña con huevo. En Extremadura, cuando los tomates estaban en su punto, se hacía esta sopa casi todos los días. Tomates maduros triturados, pan duro, ajo, pimentón y un huevo escalfado flotando en el centro. El huevo se echaba cuando la sopa estaba a punto de servirse. Se cascaba directamente sobre el caldo caliente y se dejaba cuajar con la tapa puesta. La yema quedaba líquida, lista para mezclarse con el tomate y el pan empapado. Los niños esperaban ese momento mágico cuando la yema se rompía y pintaba de oro el rojo intenso del tomate. Era la cena de las noches de verano. Caliente pero ligera, sabrosa pero simple.
El tomate aportaba frescura, el pan aportaba sustancia, el huevo aportaba proteína. Todo lo que el cuerpo necesitaba en un solo plato. Se comía en el patio, bajo las estrellas, mientras los grillos cantaban y el calor del día se desvanecía lentamente entre las paredes encaladas. ¿Por qué las ciudades olvidaron estos caldos? La emigración del campo a la ciudad no fue solo un cambio de domicilio. Fue un cambio de identidad. Los que llegaban a Madrid, Barcelona o Bilbao querían dejar atrás todo lo que les recordaba al pueblo. Y eso incluía la comida. Los caldos de la abuela olían a pasado, a pobreza, a todo lo que querían olvidar. Preferían comer tortilla de patatas en un bar que caldo de navizas en casa. Preferían parecer modernos que mantener vivas las tradiciones. Sus hijos crecieron sin conocer estos caldos. Sus nietos ni siquiera saben que existen. Y ahora, cuando la nostalgia aprieta y quieren recuperar los sabores de la infancia de sus padres, no saben por dónde empezar. Caldo de castañas pilongas asturiano. Las castañas pilongas eran castañas secas, ahumadas durante semanas sobre el fuego de la cocina. Se guardaban todo el año y se usaban cuando las castañas frescas ya no estaban disponibles. Se hervían durante horas hasta que se ablandaban y soltaban su dulzor al caldo. Se añadía un poco de leche, mantequilla y sal. El resultado era un caldo cremoso y reconfortante que sabía a bosque, a humo, a invierno asturiano. En las casas rurales de Asturias, las castañas colgaban del techo de la cocina, ahumándose lentamente con el humo de la lumbre. Duraban todo el año sin estropearse. Eran el seguro contra el hambre, la despensa que nunca fallaba. Sopa de peces de roca levantina. Los peces de roca no valían nada en el mercado. Eran demasiado pequeños, demasiado espinosos, demasiado feos para venderlos. Pero los pescadores sabían que esos peces despreciados hacían el mejor caldo del Mediterráneo. Se hervían enteros con tomate, ajo, patata y un chorrito de aceite de oliva. Las espinas y las cabezas soltaban todo su sabor al caldo. Después se colaba todo y se servía caliente, con un poco de pan tostado flotando en la superficie. En los pueblos de Alicante y Valencia, esto se comía los días que la pesca había sido mala. Cuando no había pescado bueno para vender, los pescadores volvían a casa con cestas llenas de peces de roca. Y sus mujeres convertían esa pesca despreciada en una sopa que sabía a gloria. Caldo de pencas de acelga con patata. Las pencas eran los tallos blancos de las acelgas. Las hojas verdes se usaban para otra cosa. Los tallos se hervían con patatas y un poco de pimentón hasta formar un caldo suave y reconfortante. Era el caldo de los días de enfermedad. Ligero para estómagos delicados, nutritivo para cuerpos débiles. Las madres lo hacían cuando los niños estaban en cama con fiebre y no podían comer nada más pesado. El pimentón le daba color y sabor. Las patatas le daban cuerpo. Y las pencas, esos tallos que en muchas casas se tiraban a la basura, demostraban que en la cocina de la pobreza no se desperdiciaba absolutamente nada. La sabiduría que se pierde cada día. Cada vez que muere una abuela de pueblo, muere con ella un repertorio de recetas que nadie escribió nunca. Caldos que se hacían de memoria, con cantidades aproximadas y tiempos que dependían del ojo y del olfato. No hay forma de recuperar ese conocimiento una vez perdido. Los libros de cocina no lo recogen porque los autores de libros de cocina nunca fueron a preguntar a las abuelas de los pueblos. Los programas de televisión prefieren enseñar recetas modernas que no asusten a los espectadores urbanos. Y así, poco a poco, estos caldos van desapareciendo. No con un estruendo, sino con un silencio. El silencio de una cocina de pueblo donde ya no hay nadie que encienda el fuego. Sopa de ajo blanco cordobesa fría. El ajo blanco cordobés no tenía nada que ver con el malagueño. Era más espeso, más intenso, con un sabor a almendra que dominaba todo lo demás. Se machacaban las almendras con ajo, pan duro y aceite de oliva hasta formar una pasta. Después se añadía agua, fría y vinagre, se colaba y se servía helado en los días más calurosos del verano.
En Córdoba, donde el calor del verano puede alcanzar los 45 grados, esto era la salvación. Se bebía más que se comía, directamente del vaso, como una medicina contra el sofoco. Los trabajadores del campo lo llevaban en cantimploras y lo tomaban a la sombra de los olivos. Caldo de grelos con unto gallego. Los grelos eran los tallos floridos del nabo, cortados justo antes de que abrieran las flores. Tenían un sabor amargo y una textura fibrosa que solo los gallegos sabían apreciar. Se hervían con unto hasta que se ablandaban y el amargor se suavizaba. El caldo quedaba verde oscuro, casi negro, con un sabor profundo que no se parecía a ningún otro. En la Galicia rural, los grelos eran el complemento obligatorio del lacón. Pero cuando no había lacón, se comían solos, en su caldo, con un poco de pan de maíz para mojar. Era la cena de los días de escasez, que en Galicia eran casi todos. Sopa cuartelera de garbanzos aguada. Esta sopa nació en los cuarteles militares de la posguerra. Era lo que sobraba del rancho del mediodía, estirado con agua hasta convertirse en algo que apenas alimentaba pero que llenaba el estómago. Los soldados la odiaban. Las familias pobres que la copiaron la mejoraron. Añadían un hueso de jamón si lo tenían, un poco más de aceite, algo de pimentón para darle color. El resultado seguía siendo pobre, pero al menos tenía sabor. En los barrios obreros de Madrid y Barcelona, esta sopa se comía varias noches a la semana durante los años 40 y 50. Era el símbolo de una época de hambre que nadie quiere recordar. Por eso nadie la hace ya. Porque hacerla sería admitir que alguna vez fuimos tan pobres. Lo que estos caldos dicen de nosotros. Cada uno de estos caldos cuenta una historia de supervivencia. De familias que no tenían nada pero conseguían hacer algo. De mujeres que convertían las sobras en comida, las malas hierbas en nutrición, la escasez en abundancia. Esa creatividad nacida de la necesidad es lo que hemos perdido. Hoy abrimos la nevera llena y decimos que no hay nada para comer. Nuestras abuelas abrían la despensa vacía y alimentaban a 8 personas. La diferencia no está en los ingredientes. Está en el conocimiento y en la actitud. Estos caldos son la prueba de que se puede vivir bien con poco. De que la felicidad no depende de la abundancia. De que a veces lo más simple es lo más profundo. Caldo de congrio con patatas humilde. El congrio era el pescado de los pobres en las zonas de costa. Feo, espinoso, despreciado por los que podían permitirse algo mejor. Pero los que sabían cocinarlo conocían su secreto. El congrio soltaba una gelatina natural que convertía el caldo en algo sedoso y brillante. Se cocía con patatas, cebolla y laurel hasta que la carne se desprendía de las espinas y las patatas se deshacían espesando el caldo. En los pueblos pesqueros de Galicia y Asturias esto se comía cuando la pesca había sido mala. Los pescadores guardaban los congrios para sus familias porque nadie los quería comprar. Y esas familias cenaban mejor que los ricos que despreciaban aquel pescado. Sopas canas jienenses con pan y ajo. En Jaén, las sopas canas eran el desayuno de los aceituneros. Pan duro, ajo, comino, aceite de oliva y agua caliente. Todo machacado junto hasta formar una papilla espesa que se comía antes de salir al campo. El comino era el secreto. Le daba un sabor terroso y cálido que transformaba una sopa de pobre en algo memorable. Se tostaba primero en una sartén para liberar sus aceites y después se machacaba con el ajo. Los aceituneros la tomaban de pie, rápido antes de que amaneciera. Les daba calor para las mañanas frías de la campaña, les daba energía para aguantar hasta el mediodía. Les daba la sensación de que alguien en casa se preocupaba por ellos. Sopa de matanza con sangre y arroz. La matanza del cerdo era el día más importante del año en los pueblos. Todo se aprovechaba. Absolutamente todo. Incluida la sangre que se recogía caliente y se usaba para hacer esta sopa. Los hombres madrugaban con el frío de diciembre mientras las mujeres preparaban los fogones. El pueblo entero participaba en aquel ritual ancestral. La sangre se mezclaba con arroz, cebolla pochada, pimentón y un poco del caldo de cocer las morcillas. Se dejaba cuajar a fuego lento hasta formar una sopa espesa y oscura que sabía a cerdo concentrado.
Solo se podía hacer el día de la matanza, cuando la sangre estaba fresca. Al día siguiente ya no servía. Por eso era un plato especial, esperado durante todo el año, comido una sola vez y recordado hasta la matanza siguiente. Quienes lo probaron de niños buscan hoy ese sabor sin encontrarlo, porque ya no hay matanzas ni vecinos reunidos al amanecer. ¿Por qué deberíamos recuperar estos caldos? No se trata de nostalgia vacía. Se trata de sabiduría práctica que hemos olvidado. Estos caldos demuestran que se puede comer bien con ingredientes baratos. Que la cocina no requiere técnicas complicadas ni equipamiento caro. Que lo simple puede ser extraordinario. En un mundo donde la inflación sube cada mes y los sueldos no siguen el ritmo, saber hacer un caldo de navizas o una sopa de collejas no es un capricho folclórico. Es una habilidad de supervivencia que nuestras abuelas dominaban y nosotros hemos perdido. Cada uno de estos caldos cuesta menos de 2 euros por persona. Cada uno alimenta mejor que cualquier comida preparada del supermercado. Cada uno conecta con una tradición de siglos que merece seguir viva. Caldo de cardos con almendras navarras. Los cardos silvestres se recogían en invierno, cuando las heladas los habían ablandado. Se limpiaban con cuidado para quitarles las espinas y se hervían con almendras picadas, ajo y un poco de harina para espesar. El sabor era delicado, casi aristocrático. Las almendras le daban una cremosidad, que convertía un ingrediente silvestre en algo refinado. Era el caldo de las fiestas en Navarra y Aragón, el que se sacaba cuando venían visitas importantes. Los cardos solo estaban buenos unas semanas al año. Había que saber cuándo recogerlos, cómo limpiarlos, cuánto cocerlos. Era un conocimiento especializado que pasaba de generación en generación. Hoy casi nadie sabe distinguir un cardo silvestre comestible de uno que no lo es. El futuro de estos caldos está en nuestras manos. No hace falta vivir en un pueblo para hacer estos caldos. Solo hace falta querer aprenderlos. Las navizas se pueden encontrar en mercados de agricultores. Las castañas pilongas se pueden encargar por internet. El unto gallego se puede comprar en tiendas especializadas. Lo que no se puede comprar es el conocimiento. La forma exacta de cocerlos, los trucos para mejorarlos, los errores que hay que evitar. Eso solo lo tienen las personas mayores que todavía los hacen, y cada día hay menos. Si alguien en tu familia sabe hacer alguno de estos caldos, pídale que te enseñe. Grábalo en vídeo. Escribe la receta con todos los detalles. No dejes que ese conocimiento muera cuando esa persona ya no esté. Estos 18 caldos cuentan la historia de una España que cocinaba con lo que tenía y convertía la necesidad en virtud. Una España donde el fuego siempre estaba encendido y la olla siempre tenía algo dentro. Una España que merece ser recordada no con vergüenza, sino con orgullo. ¿Cuántos de estos caldos reconoces? ¿Cuál hacía tu abuela cuando eras pequeño? Cuéntamelo en los comentarios. Dale al botón de me gusta si alguno de estos caldos te ha traído un recuerdo. Y suscríbete si quieres seguir recordando los sabores que solo sobreviven en los pueblos.